Bueno chicos, lo que vamos a ver ahorita va a ser la comparación entre usar un arreglo y usar una tabla de distribución de frecuencias. Entonces vamos a ver las similitudes, para que vean que es lo mismo. El problema que vamos a resolver va a ser este. Vamos a estudiar el dinero que cargaban 13 personas. Entonces, estas personas pues cargaban cargaban un billete de 100, una moneda de 1 peso, de 2 pesos, dos monedas de 5, dos personas cargaban 5 pesos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces de esta lista de datos vamos a obtener tanto la media, mediana y moda usando el arreglo y la distribución de frecuencias, una tabla de distribución de frecuencias. Entonces vamos a usar el arreglo primero. Un arreglo, acuérdense, era una ordenación de los datos, ya sea de abajo hacia arriba, ¿verdad? O de arriba hacia abajo, o sea, de forma ascendente descendente. Yo escogí hacerla de manera descendente, entonces todas estas listas de datos las arreglé aquí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el 1, ¿verdad? El 2, los 12, los 5 y así, etcétera. Entonces, ¿cómo calculamos la mediana? Como tenemos un número de datos impar, ¿verdad? El número que va a quedar en medio va a ser un número exacto. Entonces tenemos 6, ¿verdad? A la izquierda, 6 a la derecha, y la mediana es el número que está en medio, que es el 10. ¿Cómo lo hacíamos para la moda, verdad? La moda, pues nos dábamos cuenta cuántas veces se repetía cada dato. Entonces el que más se repite es el 5 con 3 veces. Entonces la moda es 5, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. ¿Y cómo calculábamos la media? O sea, la suma de todos los datos entre el número total de datos, ¿sí? En este caso pues tenemos que sumar todos estos, ¿verdad? Si lo compactificamos un poco, pues estos dos veces 2 lo podemos poner así como 2 por 2. 3 veces los 5 pues lo podemos poner como 3 por 5. 2 veces los 10 como 2 por 10 y así sucesivamente. Hacemos estas pequeñas multiplicaciones, luego sumamos todas, dividimos entre 13, ¿verdad? Datos, y la media es 25.38, ¿sí? Entonces esto ya lo habíamos visto. Ahora vamos a hacerlo con la tabla, esto mismo con la tabla. Entonces aquí ya tengo mi tabla de variable y de frecuencia. Entonces la variable es el dinero, que es la X, y la frecuencia es el número de veces que ocurre la variable. Entonces esto es similar a esto, ¿verdad? A lo que hicimos aquí para encontrar la moda, ¿sí? Es algo muy similar. Entonces la frecuencia, aquí está, una vez se repite el 1, dos veces el 2, tres veces el 5, y ya con solamente acomodar en la tabla ya podemos saber que la moda, ¿verdad?, es el 5, porque se repite más, 3 veces, ¿sí? Ahora la media, tenemos esta fórmula que es la suma, ¿verdad?, con el contador J de la multiplicación de la frecuencia por su variable. Entonces acuérdense, este símbolo sigma de griego es el símbolo de la suma y este J es el contador. Entonces la J me va a contar los renglones de la tabla, ¿verdad? Este es el primer renglón, el segundo renglón, el tercer renglón. Entonces si yo esta fórmula abstracta la despando, esto significa que esta suma comienza en 1, ¿verdad? F1, X1, F1, X1 más F2, X2 más F3, X3, así hasta que me acabo toda la tabla, que son 7, ¿verdad? 7 renglones, que son todos estos 7 que están acá. Entonces ahora ya sustituyo F1, X1, me voy al primer renglón, entonces 1 por 1, aquí está. Luego F2, X2 es 2 por 2, aquí está. Luego F3, X3 es 3 por 5, aquí está. Y así sucesivamente hasta que acabo, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto que está aquí es exactamente lo que hice yo aquí, ¿verdad? Para hacerme la vida más fácil, solamente ver cuántas veces repetía cada número. Esto que está aquí es exactamente esto que está aquí. Entonces pues obviamente el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? 25.38. Sí, es la única diferencia de cuando tenemos una tabla a cuando tenemos un arreglo. Bueno, ahora sí sabíamos cómo calcular la mediana para un arreglo. Ahora vamos a ver cómo se hace por una tabla. Cuando tenemos números de datos impares, usamos esta fórmula, que es la posición que está adentro del paréntesis. Cuando es número par, usamos esta tabla, ¿sí?, que diga esta fórmula. Entonces vamos a hacerlo. En este caso tenemos un número de datos impar, acuérdense, es 13, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que sustituir? 13 más 1 entre 2, ¿sí?, que está aquí. Aquí está. 13 más 1 entre 2 es 14, entre 2 es 7. Entonces tenemos que ir a la posición 7. Buscar el número que está en la posición 7. ¿Cómo le hacemos? Pues como en nuestra tabla tenemos, acuérdense que una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí?, tenemos que organizar los datos también de menor a mayor. Si aquí ya están organizados, se dan cuenta. Entonces buscamos la posición 7.
Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el 7 queda aquí, ¿verdad? Entonces es el 10. Sí, entonces la mediana es el 10. Que aquí ya lo puse, la posición 7 es el 10. Si se confunden un poco, vamos a comparar con un arreglo. Entonces tendría que buscar la posición 7 en un arreglo, ¿sí? Entonces con un arreglo ya está ordenado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Entonces exactamente corresponde con mi respuesta de un arreglo, ¿sí? Entonces acuérdense, esta es la posición 7, ¿verdad? Queda un poco enmascarado en una tabla porque los números no están expandidos como en un arreglo, pero si se confunden nada más comparen, ¿verdad? Compare, entonces tengo que buscar la posición 7, 1, 2, 3, o sea, 1, 2 y 2 son 3, entonces voy aquí, ¿no? Y le sumo 3, entonces voy acá, y como tengo que agarrar uno más, pues me agarro uno de acá, ¿sí? Entonces queda en 10. Esa es la única diferencia para sacar la mediana. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular la mediana pero tengo un número par de datos? Entonces vamos a suponer que en nuestro arreglo le quitamos el último 100, ¿sí? En nuestro arreglo nos deshacemos de este 100, entonces nos quedan 12, ¿verdad? Entonces acuerden que cuando es un número par va en medio, van a quedar dos números y tenemos que sacar el promedio, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer con esta fórmula? Bueno, pues como tenemos 12 ahora, entonces sustituyo en mi fórmula, ¿verdad? N vale 12, entonces pongo 2 entre 2, tengo que encontrar esa posición y luego 2 entre 2 más 1, o sea, es la posición de esta más la siguiente, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, 2 entre 2 es 6 y la siguiente pues tiene que ser 7, ¿verdad? Entonces tengo que buscar el número que está en la posición 6, el número que está en la posición 7 y dividirlo entre 2, ¿sí? ¿Cómo hago eso? ¿Verdad? Bueno, pues aquí en mi tabla me voy, ¿verdad? Aquí este va a ser 1, ¿verdad? Porque ya son 12, aquí nada más va a ser 1. Pero no importa, a veces no me importa mucho, me tengo que empezar de aquí arriba. Entonces 1 y 2 son 3 y 3 son 6, ¿verdad? Entonces 6, en la posición 6 es el 5, ¿sí? Entonces aquí en la posición 6 va el 5, este es el número 5. Y la posición 7 pues es el siguiente, ¿verdad? Que es 10. Ajá. Entonces tengo que hacer el promedio entre 5 y 10, o sea 5 y 10 son 15 entre 2, sería 7.5, ¿verdad? Entonces la mediana es 7.5, ¿sí? Si se confunden un poco, vamos a un arreglo. Aquí yo ya lo hice, ¿verdad? Entonces aquí tengo mis 12 números, aquí el 100 lo puse en gris porque lo quité. Entonces tenía yo de aquí para acá, ¿verdad? Y de aquí para acá la misma cantidad en media, nada más me queda el 5 y el 10, entonces tengo que hacer el promedio. Sí, entonces la posición 6, acuérdense, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la posición 7 pues es el 10, ¿sí? Igual lo podemos ver en la tabla, ¿verdad? 1 más 2 son 3, más 3 son 6, entonces la posición es 6 el 5 y la posición 7 pues tiene que estar el 10, ¿sí? Entonces esa es la única diferencia, chicos. Bueno, mi histograma aquí está, ¿verdad? Acuérdense, el histograma es variable contra frecuencia, ¿sí? Después vamos a un histograma que en lugar de frecuencia tenga frecuencia relativa, que es el siguiente concepto que vamos a ver. Entonces aquí ubiqué mi moda, mediana y media, ¿sí? Aquí está. Bueno, ahora vamos a ir expandiendo esta tabla cada vez más. Vamos a ver el concepto de frecuencia relativa acumulada y porcentaje. La frecuencia relativa es solamente la división entre la frecuencia y su total, ¿sí? Y esto nos sirve para comparar muestras de distinto tamaño. Este número nos va a servir para comparar muestras. Si no tenemos esto, aquí no podemos comparar muestras de distinto tamaño, pero con esto ya podemos comparar muestras de distinto tamaño porque este número no tiene dimensiones. Entonces podemos hablar de muestras de distinto tamaño. Entonces, ¿qué hago? Únicamente divido cada dato de la frecuencia entre el número total. Entonces aquí es 1 entre 13, ¿verdad? Luego aquí sería 2 entre 13, 3 entre 13, ¿sí? Y así cada uno. Y entonces la suma de todas estas me tiene que dar 1, siempre, para corroborar. La frecuencia acumulada solamente voy acumulando cada una de las frecuencias. Entonces en el primer caso, pues esto lo recorro nada más, ¿verdad? En el segundo caso es la suma de estos dos, que está aquí, ¿sí? En el tercer caso, aquí en este va la suma de los tres, ¿sí? Pero como yo ya tengo la suma de los dos anteriores, pues nada más recorro este para acá y lo sumo con este, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces aquí iría la suma de todos estos, ¿verdad? Pero como yo ya tengo la suma de estos tres que está aquí, pues nada más lo recorro, ¿verdad? Y lo sumo con este. Y así sucesivamente hasta acabar, ¿sí? Y la suma, el último dato tiene que ser siempre igual a 1. Esta frecuencia acumulada también me va a servir. Ahorita vamos a ver. Bueno, ahora el porcentaje. El porcentaje solamente es
la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Entonces ustedes hacen en esta división 1 entre 3 y lo multiplican por 100, les va a dar esto, que es el 7.69%. Si yo hago esta división 2 entre 13 y lo multiplico por 100, me va a dar 15.38%. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice esto? Que el 15.38% de las personas tienen una moneda de 2 pesos. Entonces aquí, por ejemplo, el 7.69% de las personas tienen un billete de 50 pesos, ¿sí? Y la frecuencia relativa me va a decir qué es lo que llevo acumulado hasta acá, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en clase. Bueno, algún dato importante: la frecuencia acumulada y la probabilidad están íntimamente ligadas. En realidad esto lo podríamos ver como una probabilidad, ¿sí? Solamente falta un concepto que vamos a ver después para poder ligar la frecuencia relativa con la probabilidad, pero eso es hasta que vemos el tema de probabilidad. Pero ustedes se pueden dar cuenta que este número que está aquí es una probabilidad, es como una probabilidad. Muy bien, entonces eso es lo que sigue, chicos, es lo que va a venir en la tarea. Entonces en la clase vamos a ver para qué vamos a ocupar esta frecuencia acumulada. Entonces ya sabemos que la frecuencia relativa es como una probabilidad y me sirve para comparar muestras de distinto tamaño, porque este es un número sin dimensiones. Y también me sirve para saber qué porcentaje de individuos o de la variable aparece en un bonche de datos que tengamos, ¿sí? Como aquí dio 1, la suma dio 1, pues aquí obviamente la suma tiene que dar 100%, ¿sí? Bueno, chicos, el último tema es la gráfica de pastel, ¿sí? Que es la otra forma de graficar. Aquí nos podemos dar cuenta que si tenemos un pastel, ¿verdad? La mitad del pastel, que sería el 50%, en grados sería 180 grados. Entonces eso nos va a servir para una regla de 3. Eso quiere decir que 180 grados equivale al 50%, ¿verdad? ¿Eso para qué? Bueno, pues si yo quiero graficar mis datos en forma de pastel, tengo que saber cuánto tengo que abrir el compás para poder graficar 30%. Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar 30%, que ese es mi ejemplo, pues pongo porcentajes con porcentajes, ¿verdad? Y aquí va mi incógnita, hago mi regla de 3, acuérdense, con este se multiplican y se dividen entre el que está del otro lado de la X. Hago mis cuentas y me da que estos 108 grados. Entonces si yo fijo mi origen en esta línea, tengo que abrir mi compás 108 grados, ¿verdad? Para poder hacer esta línea y iluminarla para decir que estos son 30 grados. Ahora si yo quiero 60 grados, pues igual, ¿verdad? Yo sé que 180 grados equivale a la mitad del pastel. Entonces eso me sirve para encontrar cuántos grados tengo que equivalen a 60%. Si yo hago mis cuentas, estos son 216 grados. Quiere decir que si yo estoy aquí está mi nuevo origen, yo tengo que abrir 216 grados hasta acá para hacer esta línea, ¿verdad? Iluminar esto de verde y decir que estos son 60%. Y como todo tiene que ser el 100%, ¿verdad? Entonces este pedacito que está aquí, pues es el 10%, porque 30 más 60 más 30 son 90, más 10 son 100%, ¿sí? Entonces esta es la regla de 3 que se va a ocupar. Acuérdense, la mitad del pastel, que es el 50%, equivale a 180 grados, que aquí está. Entonces ya sabiendo estos dos datos, yo ya puedo hacer una regla de 3 para encontrar ya sea los grados o ya sea el porcentaje. Sí, solamente lo único que tengo que acordarme es que la regla de 3 se multiplica por y se divide en el que está contra esquina de la X. ¿Sale, chicos? Entonces eso es la otra forma de graficar, se llama gráfica circulares o de pastel. Entonces nos vemos. Bye.